Dos imponentes torres de 75.000 metros de construcción. La primera torre con 13 pisos y la segunda con 19 pisos, comunicadas por una galería de 50 metros de largo. Tiene la necesidad de modernizar sus ascensores debido a que estos habían cumplido su vida útil, requiriendo una actualización tecnológica sin afectar la movilidad de los usuarios. Un gran reto para la ingeniería moderna, y Estilo Ingeniería fue escogida para enfrentarlo. En sus 40 años, Estilo ha realizado proyectos muy importantes, de mucho alcance. Este proyecto de los Venados, o Carrera Séptima, tiene un doble reto. El primero es dejar plenamente satisfecho al gerente, un ingeniero extremadamente organizado y extremadamente exigente. El segundo reto consiste en que debemos reemplazar un muy buen equipo que fue instalado y mantenido por una muy buena compañía. Estilo Ingeniería, empresa colombiana líder del sector del transporte vertical, con 40 años de experiencia innovando en la asesoría, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores y escaleras eléctricas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad exigidos en el sector constructor e inmobiliario, entraría a ser el mejor aliado estratégico para la solución requerida y asumir el reto más importante que estaban enfrentando. Debemos implementar un plan estratégico que nos permita cumplir con todos los requerimientos y el alcance del proyecto. Este plan debe estar enfocado primero en la seguridad de los usuarios y en la seguridad del personal. Segundo, debemos hacer un análisis de riesgos con el fin de minimizar o mitigar todos los impactos derivados, aspectos visuales, aspectos del ruido y aspectos de movilidad en el proyecto. Tercero, debemos hacer todo un plan de adquisición de herramientas y un plan operativo de logística con el fin de garantizar una impecabilidad en la ejecución del proyecto. La gerencia de la administración del edificio Carrera Séptima asumió el desafío de este proyecto, buscando solucionar las necesidades de optimizar el flujo de tráfico del público, actualización tecnológica y sumarle el plus de ecosostenibilidad en ahorro del consumo de energía. Si se detienen los ascensores, simplemente causaríamos un caos total. El edificio tiene 3.200 personas movilizándose por los ascensores en las dos torres. El edificio debe garantizar que los tiempos de espera se mantengan o mejoren. Por eso no se puede tener errores y escogimos a Estilo Ingeniería como nuestra empresa aliada. Nuestra oferta de valor está enfocada en el cubrimiento de tres frentes. El primero, la excelencia en la ejecución, logrando los menores impactos a nivel de ruido, movilidad para los usuarios y aquellos funcionarios de este edificio corporativo. Lo segundo, la excelencia en el producto, la calidad de producto dadas sus altas especificaciones. Y tercero, aquello que garantiza la confianza ante nuestros usuarios, que es el servicio de mantenimiento. Todo el soporte que hoy en día nos caracteriza, siendo la empresa su mejor aliado a nivel de movilidad vertical. Debemos desde la Oficina de Gestión de Proyecto, la PMO de Estilo Ingeniería, reunir un equipo interdisciplinario de las diferentes áreas de la empresa, como el área de ingeniería, el área de calidad, el área de salud ocupacional, el área de cadena de abastecimiento y el área financiera. Lo primero que hicimos en el edificio fue hacer unos estudios de orígenes y destinos de cada uno de nuestros funcionarios. Durante todo el proceso del proyecto lo logramos hacer, es decir, mantuvimos los tiempos de espera o inclusive lo mejoramos y con esto el éxito rotundo del proyecto. Pero el reto no era solo el desmontaje y montaje de los ascensores. La modernización de los ascensores con la última tecnología también representó un reto adicional. Lo que más destaca de la tecnología de estos ascensores es la llamada anticipada, que produce una mejora en la capacidad de transporte del 80%, ahorrando viajes. También las máquinas que son sin engranajes y la regeneración de energía, que produce ahorros de más del 35%. Hicimos toda una programación de desmontaje bajo una secuencia de grupo con el fin de no afectar la movilidad y el tráfico de los usuarios. La ejecución de la estrategia fue un éxito. Estilo Ingeniería aportó con su expertise técnico, administrativo y humano todo el apoyo para que el proyecto fuera un éxito.
Estamos muy satisfechos con el resultado y el acompañamiento que Estilo Ingeniería nos dio durante todo el desarrollo del proyecto. Felicitaciones. Para Estilo Ingeniería, las experiencias y enseñanzas fueron muchas. El edificio de Los Venados es icónico en Bogotá. Además, es un edificio de muy altas especificaciones. Haber instalado con éxito los equipos significa o confirma que estamos en el nivel más alto entre las compañías de ascensores en Colombia. Con esto, Estilo Ingeniería sigue demostrando por qué es líder en soluciones de transporte vertical y en brindar la mejor experiencia de servicio para sus clientes. Evidence es una aplicación móvil disponible para Android que te permite conocer la ubicación en tiempo real del personal en campo, registrar información y capturar evidencia fotográfica. Además de contar con más herramientas, Evidence permite dar un seguimiento completo a las actividades del personal en campo y se adapta a todo tipo de operación, desde agentes de venta y cobranza hasta personal operativo como repartidores e instaladores de servicios. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, les presentamos un saludo muy cordial desde nuestra cuarta versión del Festival 2021. Un reencuentro para escuchar historias bien contadas. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Club Metropolitan de Bogotá, Centro Comercial El Ático en Villa de Leyva, nuestros anfitriones. Cortázar Urdaneta Abogados, soluciones jurídicas a su medida. Nos encargamos de los temas legales de su empresa, brindándoles seguridad jurídica y facilitando el desarrollo de sus negocios en Colombia y en el exterior. Intraplas, innovación y calidad. Contein, su constructor de industrias, clínicas, comercio, universidades e infraestructuras. Inversiones MDS, su constructor inmobiliario, actualmente Castellana Tower 100 en Bogotá, Biscayne y Marina Puerto Velero en Barranquilla,
Próximamente, Casas en la Calera a 500 millones de pesos. Estilo ingeniería. Garantice la seguridad y eficiencia de sus viajes en ascensor y valorice su patrimonio con estilo ingeniería. Compañía líder en la modernización de ascensores. Praxis empresarial. Con Evidence empresarial, el control de su empresa desde su celular. Y Foro de Presidentes, unidos abriendo caminos que fortalecen a Colombia. En la tarde del primer día del Festival Internacional de Historia, vamos a continuación a tener la oportunidad de aprender mucho de historia antigua en un tema muy interesante, la historia antigua, antídoto de la conspiración y el ocultismo actuales, con nuestro gran amigo y colaborador de la Fundación, quien ha creído en nuestro proyecto y nos ha acompañado muchísimas veces, el doctor Ricardo del Molino García. Ha estado en las tertulias, tanto presenciales como virtuales, y en el Festival Internacional de Historia en su versión del 2019. El doctor Ricardo del Molino García, a quien me enorgullezco de presentar, es doctor y licenciado en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, licenciado en Derecho de la UAM, docente e investigador del programa de Historia y director del área de investigación en Cultura y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de la maestría en Historia con énfasis en Historia Contemporánea de la Universidad Sergio Arboleda. El doctor Ricardo desarrolla su línea de trabajo en torno al uso público de la historia antigua, la recepción del legado clásico y la apropiación ideológica de la antigüedad en el ámbito hispanoamericano, particularmente en Colombia. El doctor Ricardo del Molino García ha participado en diversos proyectos de innovación y desarrollo, realizando contribuciones a eventos científicos nacionales e internacionales. Ha participado en el proyecto Antigüedad, Nacionalismo e Identidades Complejas en la Historiografía Occidental, 1789-1989, Aproximaciones desde Europa y América Latina, de la Universidad del País Vasco y financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España. Autor de diversos artículos. Su tesina publicada en el año 2007 por la Academia Colombiana de Historia, con el título Griegos y Romanos en la Primera República Colombiana, y su tesis doctoral titulada La Antigüedad Clásica en Nueva Granada, 1767-1816, recibió en el año 2009 el Premio Extraordinario de Doctorado concedido por la Universidad Carlos III. Ha emprendido recientemente un proyecto muy interesante sobre Pompeyas en Hispanoamérica. Adelante, doctor Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Festival Internacional de Historia por la invitación a participar y en particular a ti, Beatriz. Entonces, muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a conversar esta tarde sobre historia antigua como antídoto contra los relatos que cada vez son más habituales, esos relatos pseudocientíficos inspirados en las teorías de conspiración y en el halo de misterio. La presente conferencia estará vertebrada en 5 puntos. Habrá una breve introducción donde explicaré desde dónde les hablo y el punto de partida, para luego pasar a 3 puntos como cuerpo de la misma, ahí lo ven, ahora se lo voy a explicar, y en una resumida conclusión y luego, por supuesto, abriremos preguntas y un debate. Bueno, pues nuestro punto de partida esta tarde será la proliferación actual de programas de televisión, de radio, de podcast, de vídeos en YouTube sobre la antigüedad, en la que encontramos narrativas propias, en vez de ir en la historia, sino narrativas de la literatura del misterio, de la ocultura y del pensamiento conspiranoico. Estos relatos que ustedes conocerán alteran, tergiversan y falsean lo que hoy conocemos acerca de la historia antigua del Próximo Oriente y del Mediterráneo, así como otras regiones del planeta. La práctica totalidad de estas narraciones no solo nos alejan del conocimiento científico actual, sino que también debilitan la ciencia histórica, la ciencia en general, en tanto que, uno, estos relatos construyen explicaciones a partir de un marco de pseudociencia y, dos, ponen en duda la ética profesional científica de los historiadores antiguos, en tanto que las narraciones que estamos escuchando últimamente insinúan que la historia antigua, o a veces parece insinuar que la historia antigua está al servicio de una especie de conspiración mundial cuyo fin último es alejar al ciudadano del conocimiento del pasado, ¿no? Por tanto, ante esta proliferación de narrativas, ahí lo tienen, ocultistas y conspiranoicas, yo me pregunto qué cabe hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad mediática y presente en la cultura de masas actual, ¿no? Bueno, pues como respuesta a lo anterior, yo propongo que lo que tenemos que hacer es conocer esa pseudociencia, que lo vamos a hacer en 5 minutos, luego conocer y divulgar la génesis del marco cultural de los relatos, cómo se construyen, cuál es la tradición cultural de esos relatos que hoy estamos escuchando, gracias a la historia de la memoria y al uso público del pasado. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer en contra de esas narrativas? Divulgar el conocimiento histórico actual, que también lo haremos esta tarde. De hecho, estas 3 dimensiones serán los 3 objetivos específicos de la charla. En consecuencia, enunciaremos muy brevemente los principios de la pseudociencia para que ustedes sepan lo que no es historia. Después tomaremos el ejemplo paradigmático de Egipto para acercarnos a esa génesis de ese relato pseudocientífico, ocultista y conspiranoico en torno a Egipto, para que vean cómo se construye y cómo cobija esa tradición cultural sobre Egipto, cobija todas estas narraciones. Y en tercer lugar, vamos a divulgar algunos supuestos misterios sin misterio, es decir, misterios que nos venden como tales, pero que están superados por el pensamiento histórico actual. Por lo tanto, vamos a comenzar. Sobre la pseudohistoria, 5 minutos para que ustedes conozcan lo que no es historia, ¿no? En primer lugar, nos vamos a detener brevemente en esta diferenciación para que conozcan qué es de lo que tienen que mantenerse alejados. Hay muchas obras, hay varias obras que se ocupan de señalar la diferencia con la historia y la pseudociencia, o directamente con los relatos mentirosos, ahí tienen algunas, pero nosotros en estos pocos breves minutos nos vamos a servir de una excelente obra, ahí la tienen, de Fritze, donde encontramos 5 principios básicos que siguen las pseudociencias. En primer lugar, la pseudociencia y estos relatos conspiranoicos, ocultistas, estos relatos mistéricos, siempre parten de ideas preconcebidas y además claramente sensacionalistas. Miren este titular, ¿no? Hallada en Roma la cueva donde una loba supuestamente amamantó a Rómulo y Remo. Luego verán en la tercera parte de la conferencia que efectivamente no se halló la cueva y que estamos ante un tema y un titular sensacionalista. En segundo lugar, la pseudociencia
la pseudohistoria, sus objetos de estudios son hechos que discuten, hechos que no están discutidos por los historiadores. Por ejemplo, ahí les pongo otro testimonio, donde dicen, bueno, pues que han hallado pruebas egipcias en América. Bueno, pues eso ya, bueno, primero, nunca se discutió, es absolutamente falso, pero bueno, esta pseudociencia se ocupa, ¿no? En cuanto a las pruebas y fuentes que utilizan estos relatos, la pseudociencia se sirve de fuentes, de pruebas parciales y selecciona. Además, se enfoca, y esto es importante, se enfoca en aspectos que la historia antigua no tiene resueltos, o también aspectos anómalos, si me lo permiten, que la historia antigua no sabe responder, pero no por ello tenemos que dar, de acuerdo, las respuestas que ellos dan. El excelente ejemplo es el Código Da Vinci, ahí donde lo ven, donde la selección de fuentes es perfecta, ¿de acuerdo? Y además utilizan conocimientos superados, a veces obsoletos, y por supuesto, anacrónicamente utilizan esas pruebas sin contextualizar históricamente. En cuarto lugar, la pseudociencia, a diferencia de la historia antigua, confunde la teoría de las hipótesis. Y además también usa indistintamente el mito y la leyenda. Acuérdense que el mito es una alegoría y la leyenda tiene una base histórica. También al final de la conferencia vamos a ver, por ejemplo, ahí les he puesto el mito del Minotauro, como van a ver en algunos programas de radio de YouTube que nos hablan del laberinto y, bueno, están confundiendo evidentemente ese mito y tenemos ahora mismo ese misterio absolutamente que no es ningún misterio, lo hemos resuelto. Además, en ese aparato conceptual también la pseudohistoria confunde, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, confunde posibilidad con probabilidad. Ahí les he puesto el único caso que vamos a hablar que no sea de historia antigua y es el descubrimiento o la llegada de China a América. Bueno, ¿fue posible? Sí, podían haber llegado. ¿Fue probable? No. ¿Por qué? Bueno, pues era una cultura cerrada y que además, bueno, pues no tenían ningún tipo de motor para llegar, por supuesto intelectual, para llegar a América. Por lo tanto, confunden posibilidad con probabilidad. Por último, esa pseudociencia en la que está basada luego toda la ocultura, la conspiración, ¿de acuerdo? Plantea con unas hipótesis sensacionales, también espectaculares, y muy importante, porque sirven de cortina de humo en ese proceso errado investigativo que ellos tienen. Bueno, dicho eso, una vez planteados estos principios de estas narraciones pseudocientíficas, vamos a nuestro segundo punto de interés y es realmente el que nos va a preocupar, ¿no? Y es cómo los relatos actuales se insertan en toda una tradición cultural que se ha ido construyendo. Y vamos a utilizar el caso paradigmático de ese Egipto misterioso, ¿no? que siempre es como lo vamos a ver en las imágenes de alienígenas ancestrales o de todos los manuales o novelas de misterio, siempre aparece, ¿no? El Egipto, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a tratar que esa imagen de Egipto que hoy tenemos ha sido construida, es un constructo histórico-cultural, ¿de acuerdo?, y se ha construido en el tiempo a partir de 3 puntos de inflexión. El primero, tenemos a Napoleón, aunque les parezca extraño, Napoleón es un hito, es uno de los hitos o punto de inflexión en esta construcción de ese Egipto mistérico y misterioso. Luego vamos a ver a Madame Blavatsky, la fundadora de la teosofía, y por supuesto también el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1920. Estos 3 momentos marcan los principales hitos de la construcción en esa imagen de Egipto que luego las narraciones ocultistas, conspiranoicas o simplemente comerciales y misteriosas acuden a ello. Bien. Pero no debemos olvidar que justo antes de Napoleón Bonaparte ya se pusieron las bases para esta construcción cultural y también de la que nosotros nos vamos a ocupar. Por lo tanto, la conferencia, ahora en esta segunda parte, va a transcurrir en
4 puntos, que va a ser, voy a explicarles cómo se construye ese Egipto misterioso antes de la expedición napoleónica, luego desde Napoleón hasta Madame Blavatsky y de Madame Blavatsky hasta Tutankamón y de Tutankamón hasta la actualidad. Bueno, pues antes de la expedición, ¿no?, de Napoleón, debemos de ir hasta la Edad Media para entender que justo fue ahí cuando nosotros, bueno, Occidente, rompe totalmente con el pasado egipcio. Y por lo tanto, a partir de ahí empiezan a construirse unas narraciones que van a llegar hasta hoy, que si me permiten, en muchos casos son evidentemente equivocadas. Occidente se aísla del antiguo Egipto y e inicia un proceso de desconocimiento de toda la antigüedad egipcia. Ahí vemos, por ejemplo, en la Edad Media, vemos no sé si están viendo el mosaico de la Basílica de San Marcos, ahí lo ven, sí, lo están viendo. Vemos que ya tenemos una prueba que ponen a las pirámides como graneros de José. Por lo tanto, ya ni siquiera conocen la tradición egipcia. Junto con estas explicaciones también, que son leyendas y también interpretaciones bíblicas, empiezan a aparecer en la Edad Media las primeras supersticiones médicas en torno a las momias. Quiero contarles que parece que fue en el siglo XII cuando un médico árabe, el Latif, habla de un antiséptico de nombre mumia, pero que parece que era como el betum, lo que pasa que era mumia en persa. Parece que eso lo recibe Occidente y lo confunden con momia, con la momia. Y entonces, evidentemente, ahí se empieza a generar en la Edad Media toda esa narración mítica. En el siglo XV, ya en el Renacimiento, tenemos que destacar algo importante, que es la traducción de Lorenzo Valla, que hace al latín, por supuesto, del griego al latín, de la obra de Heródoto en 1494. No debemos pasar en alto este acontecimiento porque Lorenzo Valla, al traducir a Heródoto, Heródoto nos narra su propia interpretación de las pirámides y de Egipto. Cabe decir que Heródoto construye su relato a partir de los testimonios de los nomarcas que eran opuestos a los faraones del imperio antiguo egipcio. Por lo tanto, lo que hace Heródoto es recoge los testimonios contrarios a los faraones, Valla lo traduce en el Renacimiento y a partir de ahí se empieza a derramar en Europa y en Occidente esa imagen equivocada de los faraones como líderes despóticos que han obligado a construir pirámides y que además han construido pirámides los obreros han estado, bueno, que no eran obreros, sino eran esclavos. Coetáneo a Lorenzo Valla también tenemos a Marsilio Ficino, un neoplatónico florentino, que él propuso que los jeroglíficos, por supuesto están aún sin descifrar, que los jeroglíficos egipcios, él decía que estaban dotados de significado y de un conocimiento misterioso y oculto, ¿de acuerdo?, oculto a la ciencia occidental. En el Renacimiento tenemos también unos primeros viajeros, como por ejemplo ahí tienen a Pierre Belon, ¿vale?, donde él se ocupó, incluso hizo un tratado de momificación y algunos viajeros ya están alertando de un comercio de momias que está llegando a Europa por una demanda, evidentemente, y nos están contando, podemos inferir que ese halo de misterio está ampliándose por toda Europa. Aunque les parezca una curiosidad, no lo es, en 1571 ocurre un acontecimiento muy importante para la construcción de ese Egipto misterioso. En 1571 ocurre la batalla de Lepanto y, como ustedes saben, pues la alianza cristiana es victoriosa y rápidamente se extendió un bulo por todo el Mediterráneo, por los puertos del Mediterráneo, que decían que la derrota turca había sido porque a los turcos habían embarcado una momia y les había dado mala suerte. Si se dan cuenta, vamos viendo cómo poco a poco se van poniendo las bases, antes de Napoleón, de esa idea de un Egipto
misterioso, con momias, con maldiciones, pero evidentemente basado en el desconocimiento. Justo después, una década después de la batalla de Lepanto, tenemos una publicación que es el discurso de la momia de Ambroise Paré, en el que él recomienda que no se consuma, aunque sea para uso medicinal, que no se consuma momia. ¿Por qué? Porque además sienta mal, produce estragos y lo único que hace cuando ingieres polvo de momia es ponerte enfermo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que Europa ya está recibiendo, ¿de acuerdo? Está recibiendo toda esa cultura popular de un desconocimiento absoluto histórico sobre momias, Egipto, etcétera, etcétera. También tenemos, en este contexto del Renacimiento, cabe destacar a un papa. El Papa Sixto V ordena las excavaciones en Roma y entre las reliquias que aparecen está el obelisco flaminio, traído por Augusto de Ramsés II, y a partir de aquí se empieza además a despertar el interés por Egipto. Ya en el siglo XVII, en la Revolución Científica, encontramos obras en las que también se están preocupando sobre las momias, voy a ir un poquito más rápido, o incluso tenemos una obra fantástica de Athanasius Kircher, donde él se atreve incluso a ofrecer él se atreve a descifrar alegóricamente los jeroglíficos. Pero lo más interesante de Kircher es que él dice que estos jeroglíficos contienen la fuente de la sabiduría mística y el conocimiento oculto. Si se dan cuenta, no nos diferencia nada entre 1659 y algunos programas de televisión de ahora, ¿no? que buscan ese conocimiento oculto supuestamente presente o que habitaba en Egipto. Bien. Ya en el siglo XVIII nos estamos acercando a Napoleón, empiezan a viajar algunos europeos y traen informaciones más o menos veraces y verídicas de Egipto. Por ejemplo, Pocoque, ahí le tenemos, o bueno, este oficial danés, Norden, si se dan cuenta, y esto contribuye evidentemente a la popularización de la imagen de Egipto. Justo en 1731 en Francia y en 1732 en el Reino Unido aparece una obra fundamental en la literatura que es La vida de Setos de Jean Terrasson, en la que nos narran un supuesto manuscrito griego antiguo, evidentemente todo es falso, donde se narra que hay un conocimiento egipcio oculto, ¿de acuerdo?, que tenemos que descubrir, que además lo han recibido las logias masones, que van a ser masones, las logias del siglo XVIII. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una de las primeras pruebas donde empieza a enlazarse Egipto con esas teorías de la conspiración, donde hay grupos, supuestamente, grupos normalmente élite, que tienen ese conocimiento, solo ellos, y que también estaba en Egipto o en la antigüedad, ¿no? También, a finales ya del siglo XVIII, justo una década antes, más o menos, que Napoleón llegue a Egipto, tenemos un libro fabuloso, que es El mundo primitivo, donde aquí el aporte es que Gébelin lo que hace es populariza el tarot. Y él dice que el tarot no es nada más que el contenedor de secretos esotéricos del antiguo Egipto. De hecho, el tarot, él dice que esos conocimientos del tarot están derivados de un antiguo libro de Thoth que los sacerdotes egipcios habían llevado al Vaticano, a Roma. Roma, cuando estaban en Aviñón, se lo llevan a Francia y de ahí de Francia lo pasan a las logias masónicas. Si se dan cuenta, ya se está construyendo esas teorías de la conspiración unidas a un conocimiento antiguo, egipcio, que solo conoce una élite. Bueno, también, en este caso mucho menos inventada, cabe destacar la narración de Volney en su libro Viaje a Siria y Egipto, de 1787,
que en este caso Volney no se hace eco de estas teorías conspirativas o de esta ocultura o este ocultismo, ¿de acuerdo? Pero sí que él contribuye con la idea de ese Egipto despótico. Aquí lo tienen el libro. Antes también de Napoleón, ya vamos a llegar a Napoleón, cabe destacar una ópera. La ópera, La flauta mágica, de Mozart, donde también, según algunos eruditos, y bueno, parece que sí que lo contienen, se contienen una serie de ideas de un Egipto hermético, oculto, ¿de acuerdo?, en relación también con masones. De hecho, si les interesa, hay un libro estupendo de Jan Assmann, ahí lo tienen, Religio Duplex, donde se desarrolla bastante bien la relación. También, vale como testimonio, ahí lo tienen, el billete del dólar tiene una pirámide por esa relación masones o logias con ese supuesto conocimiento hermético que nos llevaría hasta Egipto. Y llegamos a Napoleón, ¿no? Vistas estas bases, llegamos a Napoleón. Napoleón es el primero de nuestros puntos de inflexión y tenemos que reconocer que la expedición napoleónica que transcurre entre 1789 y 1801, conformada por más de 150 científicos, ¿vale?, logra la popularización de Egipto, sus resultados en Europa. También tenemos que a partir de este momento separar la egiptología, yo me voy a referir a la egiptología como ese conocimiento científico y no pseudohistórico, sino científico de Egipto, y hay que separarla de la egiptomanía popular, donde van a habitar todas estas teorías ocultistas, misteriosas, herméticas y conspirativas. Bien, por supuesto, dentro de la egiptología tenemos la piedra Rosetta, donde se descifran, ¿no?, los jeroglíficos, y en este instante, lo que les digo, gracias a la expedición napoleónica que descubre la piedra Rosetta, posteriormente luego Champollion va a descifrar y aquí se produce la ruptura, ¿no?, entre la egiptología y la egiptomanía. Vivant Denon, que era el director, bueno, era uno de los principales líderes de esa expedición científica que acompañaba a Napoleón, populariza la egiptología, no la egiptomanía, en Francia, y cabe destacar esta maravillosa obra colosal de más de 20 volúmenes entre 1821 y 1826, que es el resultado de la expedición napoleónica. Es la descripción de Egipto y que es la popularización absoluta de la civilización antigua en Francia y en Europa. A partir de ahí, ya he citado a Champollion. Champollion descifra los jeroglíficos y se inicia la senda científica por un lado y la senda, de acuerdo, de la cultura popular mistérica. En el caso a un intermedio tenemos todos estos viajeros que son entre egiptólogos y egiptomaníacos, pero también depredadores que empiezan a llevar reliquias, cultura material, empiezan a llevar, aquí tienen a Belzoni, donde llevó de hecho el gran coloso de Ramsés, lo lleva al British Museum y este expolio se hace en este contexto. También hay otros, ¿de acuerdo?, que son más veraces, y se mantienen en la ciencia y en la historia del momento y hacen obras divulgativas preciosas, ahí lo tienen, aquí tienen a David Roberts, que popularizan todo Egipto en Europa. Hay un caso que también, bueno, hay un elemento que tenemos que tener también en cuenta, y es que justo en este momento, después de la expedición napoleónica y del derrame de los productos que han hecho los franceses en Europa, estamos en el contexto del romanticismo y del orientalismo, con todo lo que supone pasiones, emociones. Y aquí tenemos, en 1818, se produce se produce un acontecimiento también importante para esta creación romántica de Egipto, que es los poemas Ozymandias de Shelley y de Horace Smith. De hecho, los hacen
inspirados ante la llegada del coloso de Ramsés II al Museo Británico. Genera en la opinión pública una expectación considerable y le otorga a la sociedad, por supuesto, de la alta burguesía y de la nobleza británica, ese halo de misterio que va a llegar Ramsés II. Todo eso se va a traducir en una utilización de Egipto que se nos olvida a veces muy ordinaria, habitual. Aquí tienen, por ejemplo, algunos casos de diseños para casas, de lo que se dice, bueno, pues las artes decorativas, ahí lo ven. Se puso muy de moda tener, pues como ven, relojes, sillas. A mano derecha ven vasos cánopos. Parece que había señoras que les gustaba servir la sopa en vasos cánopos, cuando ustedes saben que era donde ponían, de hecho, las vísceras. Bueno, pues no lo conocían, y hay incluso un comercio tanto de imitación como de compra de vasos cánopos. Es tal, les he traído muy poquitas imágenes, porque si no estaríamos aquí bastante más tiempo del que tenemos estipulado. Se pone tan de moda Egipto, y con todo lo que conlleva, ese exotismo, ese halo de misterio, que aparece incluso todo un estilo arquitectónico en Europa, que es la arquitectura neoegipcia. Ahí lo tienen. Este es uno de los grandes, que además fue demolido en 1903, pero también les he traído algunos casos concretos. Ahí lo tienen, hasta una casa particular, e incluso, que algunos de ustedes conocerá, el zoológico de Amberes, que lo pueden ver como un templo egipcio que contiene lo exótico, los animales misteriosos, raros, y para que vayan viendo cómo se va construyendo esa imagen. Es incluso destacable que esa moda en la arquitectura neoegipcia en Estados Unidos llega a derramarse en cárceles y en comisarías. Claro, vamos viendo que esa idea que habíamos visto de lo misterioso, de lo hermético, de lo cerrado, se traslada incluso a un tipo de arquitectura que quiere también significar de algún modo ese hermetismo, ese espacio aislado, y además con todo lo que conlleva, incluso, si me lo permiten, de maldición, ¿no? Ahí tienen hay muchas más, hay cárceles, y las tumbas de Nueva York fueron demolidas también en 1902, y era habitual, tenemos bastantes casos de cárceles y comisarías con arquitectura neoegipcia. Junto con ellas tenemos un amplio listado de cementerios, desde el de San Petersburgo, que no lo he puesto aquí, hasta Londres. En Estados Unidos hay bastantes, ahí tienen 2 de Boston. Recogen esa idea de ese Egipto eterno por sus momias, como hemos visto, que las estaban comiendo desde la Edad Media, por esa civilización de la muerte, de esa civilización hermética, esa civilización oculta, pero sobre todo eterna y misteriosa. Bueno, pues se derrama también, y lo pueden buscar, en toda la arquitectura, en bastante arquitectura de cementerios estadounidenses y británicos. Junto con todo esto, si se dan cuenta, miren todo lo que ha producido esas bases hasta Napoleón, y luego la popularización que han hecho en la descripción de Egipto, etcétera, etcétera, en Europa, tenemos que ya más o menos a mediados del siglo XIX, la imagen de ese Egipto como una civilización eterna, hermética y misteriosa, por supuesto, se fortalece con 4 obras literarias fundamentales. Ahí las tienen: La momia, en 1827, Manera y costumbres de los egipcios modernos, de 1833, El pie de la momia, 1840, y Edgar Allan Poe, 1845. Son
obras literarias que nos hablan de momias, incluso de la posibilidad, bueno, Edgar Allan Poe resucitan a una momia, como, más o menos como Frankenstein, con electricidad, y conversan incluso con ella, ¿no? Conversan con ella y para intentar encontrar ese conocimiento oculto, perdido, que habíamos perdido desde la Edad Media. Además, a todo esto, a mitad del siglo XIX, tenemos que sumar el auge aún más de las supersticiones médicas. De hecho, la idea de que el polvo de momia trataba úlceras, fracturas, epilepsia, dolores de muela. Era muy habitual pensar que si tú tomabas polvo de momia te quitaban los dolores de muela. Se esparce por esta superstición médica, por supuesto, por aquellos que pueden pagar el polvo de momia, y si se dan cuenta no hace más que alimentar toda esta ficción egipcia. Hasta el punto, ahí lo ven, hasta el punto que fue muy habitual en la segunda mitad del siglo XIX ceremonias públicas para desenrollar momias. Por supuesto, te tenían que invitar. Ahí tienen a mano izquierda la invitación de un lord británico. En el centro tienen una foto tomada en el último tercio del siglo XIX de un mercado de momias. Tú ibas al Cairo, comprabas una momia. Por supuesto, había auténticas, falsas, y había imitaciones, por supuesto. Y también se hizo muy habitual los exámenes públicos, no solo como un acto público, sino también por científicos, de momias. Ahí lo tienen un cuadro. Llegamos a 1869 y pasa lo mismo que con la batalla de Lepanto, algo que en principio no veríamos la relación con la construcción de la tradición cultural de Egipto como esa civilización mistérica y oculta y hermética. Bueno, pues en 1869 ocurre algo que nos interesa bastante, que es la apertura del Canal de Suez. La apertura del Canal de Suez permite a las élites, sobre todo británicas, pero a las élites europeas, acortar el viaje a la India, y paran en Egipto. Evidentemente, paran en Egipto y empieza un turismo sobre todo aquello que han leído o que han estado en un acto de ver una momia, o aquello que estaban comiendo en esa superstición médica. A partir de ahí, de hecho, es tal ya la popularidad que estamos viendo sobre esa egiptomanía ocultista y misteriosa de Egipto, que vemos incluso una ópera, una segunda ópera, acuérdense de la flauta mágica, que es Aida, que se representa en diciembre de 1871 y también genera aún más gusto por ese Egipto misterioso. No tenemos que olvidar que en los casos de los estudios de la egiptomanía normalmente no se tratan las exposiciones universales. Estamos a finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX en el momento culmen de las exposiciones universales. Ahí vemos que la imagen de Egipto, con todo lo que conlleva de público, las exposiciones universales, Egipto, si me lo permiten, se vende al mundo también con un halo de misterio, de exotismo y de conocimiento oculto que de algún modo tenemos que conocer. Bien, de nuevo, allá casi a finales, bueno, en la segunda mitad, tenemos una nueva tanda de obras muy populares sobre Egipto, ahí los tienen, que también alimentan todo esta construcción histórico-cultural. Me atrevo a decir que una de ellas, que de las grandes, probablemente una de las que más construye esa imagen que va a derramarse en el siglo XXI, es la obra de Conan Doyle, el padre también de Sherlock Holmes, en 1892, donde habla de una historia absolutamente siniestra, donde hay un comprador de una momia egipcia que la revive para matar a sus enemigos. Es decir, estamos viendo que todo esto empieza a vertebrarse en narraciones, por supuesto literarias, que empiezan a vertebrar, a darle sentido a ese imaginario, empiezan a construir narraciones que empezamos a
absorber. Llegamos a nuestro segundo punto de inflexión, que es Madame Blavatsky. Madame Blavatsky en 1877 y en 1888, que es la fundadora de la teosofía, sobre todo en el libro de Isis in Velo, ella plantea, de hecho, si me lo permiten, Isis in Velo es el acta de inauguración del pensamiento conspiranoico actual, porque ella dice que hay todo un conocimiento que viene desde Egipto y desde la antigüedad, que hay una élite que conoce, pero que no conocemos los demás. Si os se dan cuenta, ya la habíamos visto antes también, pero ella es la que lo populariza, toda esta teoría de la conspiración y toda esta antigüedad que solo conocen algunos pocos. Bien, a partir de Madame Blavatsky, la egiptomanía entendida como un conocimiento no científico del antiguo Egipto, se empieza a desarrollar, además ya tienen como el libro fundacional, ahí lo tienen, y empieza a extenderse por las élites europeas, hasta el punto que se mezcla con el turismo. Ahí tienen la imagen a mano izquierda, una imagen que me encanta, hasta el emperador Pedro II de Brasil fue incluso a El Cairo, evidentemente alimentado por toda esta cultura, toda esta ocultura, es decir, esta cultura hermética y misteriosa. En la segunda imagen tienen un anuncio del hotel Mena House, y esto que nos está diciendo que ya hay una demanda de alojamientos de élite en Egipto, evidentemente porque quieren vivir esa experiencia exótica y misteriosa. Y luego en 1900 ya tenemos una foto del Winter Palace Hotel de Luxor, donde también se empiezan a alojar esa gente en búsqueda, ávidos de esas aventuras. A finales ya a principios del siglo XX tenemos una serie de descubrimientos que sí que pasan a la opinión pública. Entre ellas, por ejemplo, se hizo también muy famoso la tumba de Nefertari, la tumba de Micerinos, ahí tienen, y el busto de Nefertiti. Se hacen popular en la opinión pública y se empiezan a confundir con estos relatos. Pero acuérdense, por un lado tenemos la egiptología y por otro lado tenemos la egiptomanía. Respecto a la egiptomanía, en esa construcción de este relato que va a llegar hasta hoy, también tenemos a Bram Stoker, que es el autor de Drácula, donde él hace una obra también que contribuye muchísimo a esta imagen falsa de Egipto, que es la joya de las siete estrellas, donde también se plantea toda esa exotización, y también el ojo de Osiris. Hubo más, la momia se mueve, hubo bastantes más, pero estas eran las más populares. Era ya tan popular a principios del siglo XX esa imagen equivocada de Egipto eterno, ocultista, misterioso, que incluso ahí tienen, miren, en Estados Unidos, en Los Ángeles Herald, se llega a denunciar que la venta falsa de momias. Se empieza a decir que cuidado con las momias que compras, porque evidentemente hay un comercio falso. Otro acontecimiento que normalmente no lo unimos con esa construcción falsa de Egipto, habíamos visto Lepanto, la apertura del canal de Suez, es el hundimiento del Titanic. El Titanic, cuando se hunde, rápidamente salió, se popularizó un bulo, una leyenda, ahora le diríamos leyenda urbana, que decía que el Titanic se había hundido porque llevaba una momia. Entonces ahí, si se dan cuenta, esa narración pseudocientífica empieza ya a derramarse en todos los estamentos y en todas las clases, incluidos, por supuesto, clases populares. Mientras tanto, siguen, por supuesto, los turistas demandando, todas esas élites europeas, demandando que cuando viajan, por supuesto, emociones, en ese misterio, y aparece
el tercer punto de inflexión que nosotros tenemos, que hemos señalado, ¿no? Que es la aparición y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Aquí me detendré poco, no porque no, sino porque la mayoría de ustedes sí que lo conocen, y es que rápidamente, a partir del descubrimiento, empiezan a aparecer una serie de teorías sobre una supuesta, por supuesto, maldición del faraón, ¿no? Sabemos cuándo se inició. Se inició el 11 de febrero de 1923. Ahí tienen la imagen a mano izquierda, cuando Marie Corelli escribe una carta alertando de esa maldición. Evidentemente, teníamos toda esa cultura ya construida y ya tenemos la prueba de que efectivamente la civilización egipcia es misteriosa, hermética, ocultista, y que por supuesto tenemos que conocer, y bueno, hasta la maldición. Ahí lo tienen más, e incluso la prueba, el certificado de defunción a mano al centro, lo tienen, que efectivamente el médico parece que se equivocó en varias cosas en la certificación. Bien, bueno, desde Tutankamón hasta la actualidad, efectivamente ya entonces lo habrán entendido. Tenemos allanado todo un campo, toda una tradición, toda una historia cultural que se ha ido forjando y formando a lo largo de siglos, y llegamos evidentemente hasta la actualidad. No es de extrañar, por supuesto, que bueno, ahí tienen más fotos de turistas demandando lo mismo. No es de extrañar que la gran popularización de estas narraciones las hace el cine. Evidentemente ahí tienen desde 1903 una película de cine silente o silencioso o mudo, ya nos hablaba de una momia, y luego por supuesto en 1932 que tuvo un eco importantísimo de espectadores, La momia, ¿no? de 1932. Fue tan importante ese fortalecimiento de la narración de Egipto como una civilización maldita, misteriosa, llena de emociones, exóticas, que hasta ahora, acuérdense que en Estados Unidos habían hecho una arquitectura específica neoegipcia para cementerios y para cárceles, la hacen ahora para cines. De hecho, aún quedan algunos, si no recuerdo mal, tenemos casi como unos 50 cines que tú entrabas para vivir una experiencia, y evidentemente qué mejor experiencia, ¿no?, que vivirla en un cine diseñado al estilo de un templo o de un templo egipcio. De hecho, a mano derecha ven incluso las salas las diseñaban con este estilo neoegipcio. Evidentemente, ya llegamos hasta la actualidad y ven que tenemos que entender entonces en diacronía todos estos relatos, todas estas narraciones actuales que las vemos en podcast, en YouTube, en radio, en televisión, no son nada más que el derrame actual, el derrame hoy de toda una tradición que se ha ido construyendo. Por supuesto, que no lo he citado, en los años 60 y los años 70 aparece toda esa pseudociencia y conspiración de alienígenas, ¿no?, con obras ahí como la tienen, como la de von Däniken. Bien, dicho todo esto, entonces, ¿qué tenemos? Las narraciones a las que tenemos que hacer frente tienen una génesis cultural, que es la que yo les he intentado transmitir muy brevemente. Ahora bien, esa tradición se une con la pseudohistoria que hemos visto al principio, los puntos y sus características, y genera unos misterios que esta última parte de la conferencia voy a desvelar, que no son ningún misterio. No hay ningún misterio en lo que les voy a contar. Sobre Mesopotamia, verán que muchas de estas narraciones hablan del origen incluso alienígena de los sumerios, ¿no?, de los sumerios, sobre la cultura Uruk. Y en alguna ocasión he visto, como prueba, dicen que si se dan cuenta, no sé si están viendo que yo estoy marcando con el
Ben-Hur Lagash, y aquí aparecen una serie de barcas, ahí los tienen, también se las he puesto aquí, del periodo Ubaid, y están alejadas del mar. Y las barcas parecen estar diseñadas para la navegación en olas y además tienen, en el betún que recubrían, tienen moluscos marinos. Bueno, pues yo he visto en alguna de estas narraciones diciendo que, claro, cómo era posible que estar a unos, no sé si son 15, 20 kilómetros de la costa, era posible que encontráramos ese tipo de barcas, etcétera, etcétera. Bueno, pues les he dicho, uno de los principios que utiliza la pseudociencia es que nos ocultan que la costa, ahí lo tienen a mano derecha, la costa es que llegaba hasta lo que hoy son los yacimientos, estos supuestamente misteriosos, que no tienen ningún misterio. Es que la llanura aluvial del Tigris y el Éufrates ha hecho la costa, ha adelantado la costa hasta la actualidad. También en este origen, que a veces lo van a ver, por ejemplo, en Alienígenas Ancestrales, parece que tiene una fijación con los Anunnakis y con los reptilianos, el origen de Mesopotamia alienígena ponen la prueba de esas figuras zoomorfas, que ahí las tienen a mano derecha, la están viendo, y dicen que es una prueba de esta supuesta población alienígena que funda los sumerios. No. A ver, vamos a ver. Hoy sabemos que efectivamente es una representación o metarepresentación de las Homo sapiens sapiens hembras por parte de los sumerios, pero por supuesto que es lógicamente y es una asociación a un animal que es un animal como las mujeres, es cíclico, que además hay una asociación a la fertilidad y el animal, si valga la repetición, la redundancia, el animal del reino animal que más, que tiene la mitad de su cuerpo sobre la tierra, que es fértil, es las serpientes, ¿no? Ahí los ven. Junto con Mesopotamia, si me atrevo a decir que todos estos misterios que nos venden hoy, el más importante es Egipto, ¿no? Y las pirámides. Habrán visto, me atrevo a decir, hasta cientos de programas sobre cómo se construyeron las pirámides, ¿no? Si hay una mano exógena, y horas y horas y horas de programas diciendo cómo se construyeron las pirámides. Si se dan cuenta, en la mayoría de los programas empiezan desde Keops, Kefren y Micerinos, pero si les invito a que lo hagan, no nos narran antes de las 3 pirámides más famosas. Hoy sabemos que hay toda una evolución en el diseño de la construcción de las pirámides. De hecho, ahí les he puesto Imhotep, que fue el arquitecto de la primera pirámide, que la tienen ahí, ¿de acuerdo? Que es la pirámide escalonada de Saqqara. Si se dan cuenta, les invito, no lo narran, ¿no? Entonces, parece que las pirámides de Giza surgen de la nada. No, surgen de una tradición, surgen de unas mastabas superpuestas sobre otras, como lo que fue la decisión de Imhotep por el rey Zoser, que era un faraón, y tenemos que ahí las tienen. Pero más importante que Imhotep, tenemos a Snefru, que es un faraón que también se les olvida, la mayoría de las veces, por no decir prácticamente en casi todas las narraciones, se les olvida, evidentemente, como hemos visto en la primera parte, seleccionan, parcializan, seleccionan y ocultan información. Snefru es el faraón clave en la construcción de las pirámides. ¿Por qué? Porque parece que incluso él en vida hace 3 en las que ahí tenemos, miren, la primera, Medium, la segunda que se llama Jorobada o Acodada, que es como el tránsito entre las pirámides, en la pirámide escalonada de Saqqara, hacia una construcción que se eleve cada vez más alto y, de hecho, tenemos que le sale mal, ahí lo ven. Por eso se llama la pirámide acodada o jorobada, hasta el punto de mejorarla en la pirámide roja. Es decir, aquí no hay mano alienígena, ni del conocimiento oculto, no hay ningún misterio. Es una construcción humana
que de hecho tiene unos orígenes y tiene un faraón que es Nefru, que vemos cómo mejora las pirámides hasta llegar, por supuesto, a las de Giza, las popularmente conocidas como Keops, Kefren y Micerinos. Ahí tienen una imagen, la tienen ahí, que ven claramente en primer plano está la pirámide roja y la pirámide acodada, jorobada, y en segundo plano está la roja, para que vean cómo se ha mejorado. Otro de los temas favoritos de estos programas de pseudocultura y ocultura y pseudociencia es el modo de construcción, ¿no? Cómo se construyeron, ¿no? Están también obsesionados. En este caso sí que es cierto que aún no se sabe bien a ciencia cierta, pero por ejemplo no nos narran las hipótesis más científicas, ¿no? Ahí las tienen, ahí parece que hay una que está más o menos en boga, que es hay una espiral interior por la que fueron haciéndola. Pero si se dan cuenta también, no acuden estos programas a hechos científicos como, ahí lo están viendo, tenemos las pirámides de Giza y al lado, si se dan cuenta, el río Nilo, ¿no? Muchos de los programas que yo he visto, pues para por supuesto criticarlos, se preguntan por qué, cómo fue posible llevar los elementos de edificación de toneladas desde el río hasta las pirámides. Bueno, se les olvida que también parece, igual que habíamos visto en Mesopotamia, es que el cauce del Nilo ha cambiado. Parece, y hoy también se sabe y tenemos pruebas, que el cauce del Nilo llegaba hasta Giza. De hecho, que había un puerto al lado, arqueológicamente está comprobado, y que por lo tanto el traslado no era tan difícil. Pero además estos programas, que esto es prueba de cómo seleccionan estas fuentes y pruebas, tampoco a veces citan, por ejemplo, esta pintura mural, donde nos dice cómo trasladaban la piedra, cómo la trasladaban. Parece que la estaban trasladando en una especie de trineos, humedeciendo la tierra y arrastrándolo. O también se les olvida el diario de Merer, donde es el diario de un obrero que nos narra cómo él estaba haciendo las pirámides, y evidentemente no hay ni alienígenas ni secretos ocultos, nada que no sea obra del hombre. Bien, también para ir, me he extendido un poquito de tiempo, pero otro de los misterios que yo llamo sin misterio egipcio es Hatshepsut, ¿no? Lo verán también, hay como un gusto también por esta faraona, o faraona, y sobre todo con su muerte, bueno, pues ya tenemos su momia. Algunos dicen que murió de cáncer de huesos, pero nada más. El gran personaje de la ocultura egipcia, ¿no? Es Akenatón, ¿no? Akenatón, bueno, pues también se sirven de algunas representaciones, ahí lo ven, de sus hermanos o representaciones de él. Hay varias hipótesis desde problemas genéticos por la endogamia hasta problemas suyos también físicos o enfermedad, o incluso la representación de él mismo con esos rasgos que algunos ven como un alienígena. También el yacimiento de Amarna, que es la capital, la ciudad que él funda, ¿no? Y la desaparición también está totalmente ahora mismo lejos del misterio. Parece que simplemente cuando él muere in Nefertiti, ¿no? Hay una vuelta, se abandona el monoteísmo, y entonces evidentemente los sacerdotes y parte de la nobleza egipcia pues abandonan la capital que lo ha tenido sin mayor misterio. Por supuesto, aquí no quiero tampoco abandonar hipótesis como el caso de que ya lo dijo Freud o Jan Assmann, que
que podemos ver en Akenatón, esa raíz, por ejemplo, del monoteísmo hasta Moisés, ¿no? Entonces, y eso sí que no estaría en la pseudohistoria o en la pseudociencia, sino tendría bases históricas. Otro, por supuesto, personaje que tampoco tiene mayor misterio es Tutankamón, pero por supuesto lo hemos visto por su tumba. Y las claves ahora mismo estarían en la coraza. Parece, ahí les he puesto, en la coraza y en su momia. Ahí aún están investigando, parece que unos plantean, una corriente plantea que sí que fue un faraón menor y hay otros que, bueno, que a partir de su coraza, lo que les digo, de que sí que fue alguien más guerrero y alguien más relevante en la política egipcia antigua. Pero sea como sea, no tiene mayor secreto. La momia es de Ramsés III, lo mismo, encontrarán programas, podcasts, vídeos de YouTube sobre la muerte de Ramsés III. Ramsés III fue asesinado, fue degollado y además es muy bonito porque además cuando le embalsaman le ponen un amuleto para que le cure en vida, nada más, o sea, nada más. Es simplemente un magnicidio que está resuelto. Prácticamente parece que fue una de sus esposas y que se llama, de hecho, desde la historia, la conspiración del harén. Pasamos a otro pueblo y ya voy a ir finalizando para estos misterios, sin misterio. Pasamos a otro pueblo que son los fenicios, ¿no? Uno de los grandes relatos pseudocientíficos es si los fenicios, uno, circunnavegaron África y dos, si se demuestra que circunnavegaron África, también si llegaron a América. Bueno, la circunnavegación de África parece es posible porque ellos navegaban por cabotaje y, bueno, tal vez es posible, no se descarta. En el caso de América es mucho más difícil por lo que les estoy diciendo. Hoy sabemos desde la historia que ellos navegaban por cabotaje, es decir, nunca dejaban de ver la costa. Luego es bastante difícil que llegaran a América. ¿Se acuerdan lo que les he dicho al principio? Posibilidad y probabilidad. En este caso, ni es probable y también es bastante imposible. Hay otro, ya pasamos a Grecia. Grecia tiene varios. Les he traído aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el laberinto del Minotauro. Hoy también sabemos que simplemente la construcción de la narración de los propios griegos de su pasado minoico. A mano derecha tienen el yacimiento de Nosos, donde parece, además hay pruebas, bueno, está el salto del toro, hay cuernos, que la forma de recordar los griegos su pasado minoico es a través de ese mito y nada más. No había minotauro alguno y no hay minotauro alguno que encontrar. También en esa misma civilización minoica anterior a la griega, pero de la que es deudora esta última, tenemos otro mito que también, o otro misterio, que es el matriarcado. Encontrarán varias narraciones que los minoicos eran un matriarcado. No. Como mucho, les recomiendo el libro, ahí lo tienen, El cáliz y la espada, que como mucho los minoicos eran una civilización de cooperación entre los dos sexos y géneros, ¿no? Pero no había ningún tipo de matriarcado. Lo sabemos desde la historia y también se desmonta desde la historia ese mito del supuesto pacifismo de los minoicos porque eran un matriarcado. Luego, si quieren, en las preguntas, bueno, pues lo podemos ampliar un poco más. La Atlántida es otro mito que sigue gastando minutos y minutos y minutos en programas de ciertos canales de televisión y también no tiene ningún misterio. En la Atlántida no es nada más, volvemos a lo mismo, que el recuerdo de los propios griegos de esa civilización minoica que desaparece, ¿de acuerdo?, por la explosión de un volcán en Santorini. Ahí tienen la imagen de la isla y recuerdan que esa gran civilización se hunde, ¿de acuerdo?,
por la explosión de un volcán. De hecho, tenemos hasta el yacimiento. A mano derecha están viendo el yacimiento de Akrotiri-Otera en Santorini, donde nos da la prueba. Ya me estoy pasando muchísimo de tiempo, 1 minuto, y voy a avanzar. También aparecen, por ejemplo, otros misterios que nos venden como tales que no lo son. Lo único que reciben es toda esta construcción, que es, por ejemplo, la tumba de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Hoy la hemos encontrado, tenemos hasta su cuerpo, o la propia tumba de Alejandro Magno, ¿no? También en este caso hay hipótesis históricas que no las reflejan los relatos pseudocientíficos, que son bastante interesantes. En el caso de Roma es muy peculiar que traten a los etruscos también como un pueblo que parece de la nada, a veces incluso también lo explican de una cierta llegada que no sabes muy bien de dónde, cuando incluso hoy tenemos pruebas genéticas que sí que parece que pudieron haber venido de Anatolia, pero que los etruscos estaban ahí, ¿de acuerdo? Y es una evolución neolítica con aportaciones de elementos humanos del Mediterráneo. Otro misterio que les encanta a estos podcasts, radios, programas de televisión es, por ejemplo, el paso de Aníbal, ¿no? por los Alpes. Bueno, pues también lo tenemos resuelto. El paso de Aníbal por los Alpes se ha resuelto además por un método maravilloso, que es: se han localizado las bacterias de las heces de los caballos y los elefantes de Aníbal. Luego se sabe perfectamente por dónde pasaron, por los Alpes. Entonces no hay ningún tipo de misterio. Lo único que es que probablemente tuvo ayuda de tribus prerromanas, bueno, que estaban ahí, y ya está. Y ya para ir acabando, hay otro de los misterios. No me he metido con los misterios del Antiguo Testamento porque eso ya daría para otra conferencia. Y, por ejemplo, la cueva de Roma, ¿no? Que de Rómulo y Remo, ¿no? Encontrada en Roma. Miren ahí los periódicos, los titulares que incluso nos hablan, es muy curioso, en el periódico La Verdad, la cueva de Rómulo y Remo. No, hoy sabemos que esa supuesta cueva es la cueva que se construye en tiempo de Augusto, a modo como si fuera de un espacio mítico para una representación de acuerdo de ese pasado suyo legendario. Nada más. A modo de conclusión, ¿qué les puedo contar? Bueno, pues espero que en este contexto mundial que estamos viviendo de los medios de comunicación, pseudocientíficos, a veces mentirosos sin ningún tipo de pudor, ¿de acuerdo? Es cierto que es mucho más fácil creer todas estas narraciones que conocerlas científicamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer algo los que nos dedicamos a la historia antigua. Por eso aquí les he puesto a 4 grandes divulgadores. Alguno de ellos, de los que están aquí, sí que por algunos sectores lo critican, pero sí que son 4, ¿de acuerdo?, de los grandes divulgadores en contra de esta pseudohistoria o pseudociencia. Y además que la hacen incluso muy atractiva. También esa es una reflexión que tenemos que tener en el seno de este festival de historia, es hasta dónde llevar y cómo llevar la historia, ¿de acuerdo?, a todo el mundo, sin caer en las narraciones, sin retomar esa tradición que les hemos visto, por ejemplo, en el caso paradigmático de Egipto, y haciéndoles a la ciudadanía partícipes absolutamente de todos estos misterios sin misterios, que por supuesto tienen una explicación muchísimo más excitante que las propuestas por las narraciones ocultistas y esas narraciones bajo pensamiento conspiranoico. Muchísimas gracias y ahora se abre, creo, una ronda de preguntas o un debate. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Ha sido de verdad un tiempo maravilloso en el que hemos pasado por una serie de civilizaciones de las que de pronto estamos en lo que es manía y no logía.
Y precisamente en el tema de Egipto, creo que la gran conclusión y esto es irnos un poco más por lo que es el conocimiento, y para esto la historia es una muy buena herramienta que nos ayuda a desentrañar si lo que de pronto uno puede creer que era probable, y seguramente era probable, fue realmente posible o no. Y yo le agregaría un poquito, y es que si uno tiene la fuente, pues realmente puede llegar a establecer si hay y de verdad algo histórico o no algo histórico. Por ahora sabemos que el polvo de momia pues tal vez no cubrió muchas cosas, que la palabra momia viene de momia, que era aparentemente un betún, y que definitivamente, como lo oculto llama tanto la atención, al mezclarlo con la antigüedad le puede aportar a alguien conocimiento que, si lo tiene reservado para sí o dentro de un grupo o una clase determinada, le da también a su vez un privilegio, unos derechos, y pues de pronto tiene que respetarlos, y no le puede pasar lo que nos han contado a todos hace mucho tiempo que le sucedía a los que descubrían las tumbas en Egipto y que misteriosamente morían, y ya vimos que fue un error en el certificado de defunción. Entonces, pues todo esto nos lleva a preguntarnos es una cosa, y es que a pesar de la crítica que se le puede hacer a la pseudociencia o a la pseudohistoria, a esa conspiración y a esa ocultura, ¿qué tipo de utilidad hay en ellas? O sea, nos ayudan porque tiene una utilidad, de pronto, no sé, y se lo pregunto, de recordación, o hay algún aporte, o qué tipo de utilidad podría uno desentrañar de esa pseudociencia y de esa pseudohistórica, pues o pseudohistoria. Sí, Beatriz, podemos encontrarle una utilidad, que es cierto que hay relatos pseudohistóricos o pseudocientíficos que, como he dicho al principio, se enfocan en esos puntos sin resolver por los historiadores. Y entonces, bueno, pues ahí podemos entrar los historiadores de la antigüedad y dar una explicación. ¿Por qué? Porque a veces nos ensimismamos en la propia construcción de la historia antigua, siguiendo a colegas y siguiendo también a la tradición historiográfica, y la pseudocultura nos hace llamados de atención a, bueno, ellos explican aquello que nosotros no nos habíamos dado cuenta o habíamos pasado por alto, bueno, sí, lo habíamos pasado por alto. Listo. Entonces es una alerta, una llamada de atención que tenemos que dar una explicación. Entonces, bueno, sí, hay una validez. Cuidado, en los relatos mentirosos y alienígenas no tiene ningún tipo de validez. Pero sí que en esa pseudo historia en la que sí que a veces mezclan lo comercial con la tradición. Cuidado, solo hemos hablado de Egipto, pero está todo lo mismo, ¿no? Con esa tradición, bueno, pues nos hacen llamadas de atención que nos tenemos que preocupar. En eso sí que serviría. Y luego también sirve en la popularización de la antigüedad, y nosotros lo que tenemos que hacer es subirnos a ese movimiento y ofrecerle al público de una manera, decirle, listo, esto para ustedes es bonito creer esto, pero mejor y más bonito es, miren, este argumento científico, que es lo que en parte hacen algunos divulgadores, pero no todos. Entonces, en ese caso, tampoco hay que invalidar. Por supuesto, también, aquellos que lo estén leyendo sabiendo que no es ciencia y lo hacen para divertirse, bueno, pues por supuesto es legítimo. Y allí nos queda un punto que yo preguntaría, aquí llegó algo parecido, y es, bueno, ¿y en dónde entra la literatura, Ricardo, allí? ¿En dónde entra ese aspecto, digamos, sí, como novelesco, como de relato? Claro. ¿En dónde lo enfoca uno allí? De eso que uno no conoce, llega algo y uno
tiene un contexto o algún contenido histórico, o uno cree que es pseudohistórico, ¿dónde queda la literatura allí o cómo juega? Vale, el tema que plantea la pregunta también es absolutamente... Yo no estoy en contra de la novela histórica, ¿eh? O sea, eso es otra cosa totalmente diferente. O sea, habrían narraciones y relatos pseudohistóricos que plantean los 5 principios de Fritze, ¿de acuerdo? Que he dicho al principio. Y luego la novela histórica es aquella que, bueno, genera una ficción, ¿de acuerdo? Y contiene tiene unas licencias en el pensamiento histórico, pero una buena novela histórica lo que hace es que rellena, lo que hace no desdice a los historiadores. Una buena novela histórica se sirve de lo que los historiadores le dan, tienen, lo que la historiografía le dice, y rellena los huecos, pero lo rellena entre, si me lo permiten, entre el punto A y punto B no lo desdicen, sino, por ejemplo, Julio César, ¿no? Pues entre el paso del Rubicón y la llegada a Roma, eso nadie lo desdice, ¿vale? ¿Qué hace la novela histórica? Dice, bueno, pues estuvo, paró, llegó, comió, habló, pero entre los 2 puntos los respeta. Es decir, yo no estoy en contra, por supuesto, y de hecho hay grandes novelas históricas, bueno, pues Memorias de Adriano, ¿no? Que incluso sirven para un conocimiento actual. Lo que tú me dices que es cómo diferenciarlo, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomendaría? Pues que lean algo de historia, que lean historiografía. El problema es que la historiografía normalmente no es tan amena y luego ya pasen a una novela. De todos modos, hay críticos también, críticos literarios, que nos ayudan a plantear qué novelas están más en la novela histórica o en la pseudociencia o en las conspiraciones o en el ocultismo. Sí, pero no hay que desecharlo tampoco. No, para nada, para nada. Sí, y entonces podríamos decir que la literatura tiene ahí el campo para moverse entre una y otra. Me preguntan por Exacto. aquí. Y perdón, Beatriz, y los historiadores también tenemos que empezar a ser más literarios. Es decir, tenemos que empezar también a escribir más para el público general y no solo para los colegas. Perdón que te he cortado, Beatriz. No, es que me queda perfecto porque precisamente ha llegado una pregunta sobre, digamos, los nuevos enfoques y nuevas preguntas que surgen desde la historia antigua, qué ejemplos tenemos, y me hablan concretamente de todos los escritos que hay sobre, yo no sé si es misterios, sino sobre todo lo que relatan, por ejemplo, esas historias de que está el Santo Grial, de que está, digamos, el que quiere decir la Roseta, si es verdad o no es verdad, e incluso hay películas, series y libros muy llamativos. A ver, vamos a ver. Yo he elegido para esta conferencia el caso paradigmático de Egipto, de cómo se construye a lo largo, lo hemos visto desde la Edad Media hasta hoy, Egipto y cómo eso se construye. Pero lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con toda la tradición del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que eso también se va construyendo. Por ejemplo, ahí hay una construcción histórico-cultural, lo del Santo Grial, que me lo acabas de decir, que también vamos viendo que simplemente somos deudores de una tradición que se ha ido construyendo. Habría que ir viendo en cada caso, ¿no? En cada caso cómo se ha ido haciendo. Las nuevas cosas que van apareciendo rompen esos relatos, ¿no? Eso está clarísimo. Por ejemplo, la arqueología bíblica es absolutamente fascinante. Lo que pasa es que es verdad que la arqueología bíblica tiene muy poco, me atrevo a decir que no tiene casi divulgación,
Por ejemplo, Finkelstein no tiene mucha divulgación, salvo en los ámbitos científicos, pero eso tendríamos que empezar a hacerlo, porque hay cosas, por ejemplo, bueno, desde los evangelios apócrifos, que son fuentes históricas, porque para nosotros eso es historia, ¿vale? Son fuentes que por supuesto hay que interpretar. El evangelio de San Judas, que ha aparecido ahora, que si era falso, que no era falso ahora, que sí. Por ejemplo, cosas preciosas como una barca en el lago Tiberíades de la época de Jesús. Es decir, hay un montón de cosas que las tenemos que empezar, que se conocen en ámbitos académicos, y las tenemos que empezar a popularizar en contra de los relatos, de acuerdo, que están apareciendo. Cosas, por ejemplo, el Arca de la Alianza, ¿no? Que me has dicho, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Bueno, pues eso sí que no hay arqueológicamente pruebas, pero sí que podemos inferir cosas. El Arca de Noé no va a aparecer en el monte Ararat, no va a aparecer. Por mucho que haya programas también, que se ha aparecido una madera, no va a aparecer. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la historia sabe que, bueno, de dónde se construye el relato del diluvio, etcétera, etcétera. No sé si más o menos te he contestado. Pero sí, tenemos que divulgar también todos los nuevos aportes. Hay que divulgar. Y una cosa muy importante, Beatriz, lo que tenemos que hacer no es solo los nuevos aportes que van apareciendo, sino nuevas preguntas. Mira, por ejemplo, en el caso de las pirámides, si te das cuenta, la mayoría de los programas hablan de lo difícil que fue construirlas y si entonces se necesitó mano alienígena, todo eso. Pero hay una pregunta que no se hace. Sí, pero ¿sabes qué pregunta no se hacen? ¿Cómo fue posible organizar a tanta gente libre para hacer las pirámides? Esa es la pregunta. Porque de hecho tenemos que fueron gente libre. Pero la pregunta es cómo entre 20.000 y 30.000 personas estaban organizadas, les pagaban su sueldo, bueno, su salario anacrónicamente. Esas son las nuevas preguntas que sí que podemos hacer, que en estas narraciones no se hacen. Entonces, cuando tenemos fuentes, divulgarlas y luego, sí, aunque no haya fuentes, hacer nuevas preguntas. Entonces, es decir, bueno, listo. Pero aunque lo hubieran hecho los alienígenas, que no lo han hecho. ¿Cómo organizaron a 20.000, 30.000 personas durante 20, 30 años? ¿Cómo lo hicieron? Tenemos la respuesta, porque tenemos cómo llevaban la contabilidad, etcétera, etcétera. Las nuevas preguntas, Beatriz. Es lo que. Y aquí nos preguntan también, Ricardo, que si se puede hablar que haya una imagen cultural creada sobre las antiguas Grecia y Roma más cercana a la historia o más cercana a la fantasía. Perfecto. Lo mismo, hemos tomado el caso de Egipto, ¿vale? Pero podríamos haber tomado también la construcción histórico-cultural de Grecia y de Roma. Por supuesto, la imagen que tenemos de Grecia y de Roma también está construida sobre mentiras, sobre pseudociencia. Estoy hablando de la imagen popular, ¿no? De la imagen popular y sobre narraciones literarias, ¿de acuerdo?, que se han tomado licencias a lo largo del tiempo. En el caso de Roma, esa idea de que solo es una civilización que copia a Grecia, hoy desde la historia también está totalmente. Eva Cantarella lo dice bastante bien. Esa imagen, o la imagen de la Roma constantemente cruenta, violenta y decadente, eso también, eso sabemos cómo se construye. Esa imagen, se construye en el siglo XIX sobre todo por gente protestante en contra de Roma, en contra del Vaticano, que eran los herederos de Roma. Entonces, también vemos, y no hemos hablado de la pintura, porque yo me centro en la literatura, pero, por ejemplo, toda la pintura del siglo XIX construye una idea de Roma decadente. En el caso de Grecia, lo mismo. En el caso de Grecia, Grecia se olvida. Grecia desaparece del imaginario occidental y europeo hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Y cómo se construye? Se construye a imagen y semejanza, iba a decir, pero se construye
como los liberales que quieren encontrar en Atenas ciertos valores suyos que están poniendo en marcha en el siglo XIX. Y construyen una imagen de Grecia absolutamente falsa. Prueba de ella, para ti, para los que nos están escuchando, que ya se está divulgando, es el color. La imagen de Grecia y Roma como civilizaciones blancas, ¿no? La mayoría de la gente tiene Grecia blanca, ¿no? Marmolia, prístina. No, 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 no. Tenían colores. ¿Qué pasa? Que los que lo descubren, los que nos narran en el siglo XIX, eliminan los colores y nos llega hasta hoy. Entonces, por supuesto, o sea, tanto hay una narración histórico-cultural de Egipto como de poblaciones próximo-orientales bíblicas, si me lo permiten, y por supuesto de Grecia y de Roma. Lo que pasa que es cierto que en el caso de Grecia y Roma el ocultismo, la conspiración y el misterio no están tan presentes, por no decir no están muy presentes. Ok. Y para cerrar, la última pregunta que nos llegó precisamente tiene que ver ya con Roma, pero ya no con Grecia, sino con Roma y Cartago. Ya no Aníbal, sino a una mujer que fue o reina o princesa de Oriente Próximo, Dido, muy relacionada con Roma en medio de una historia de amor con Eneas. Eso tenemos algo que nos pueda decir que pasa del mito a ser algo histórico o qué. Pues el mito de Dido y Eneas, que es precioso, ¿no? Dido era una princesa fenicia, ¿no? Que se tiene que ir, exiliar, ¿no? En el término, bueno, como tú sabes y que los que nos están viendo lo saben, y llega a Cartago, etcétera, etcétera. Por supuesto, está inventado. Y sobre todo está inventado por Virgilio en la Eneida, ¿no? Y eso además está justificando luego la destrucción de Cartago. Pero también está justificando la fundación de Roma, porque no nos olvidemos que Dido, ¿de acuerdo? Lo importante que nos ha llegado es que es la amante de Eneas, que Eneas es el que se ha salvado de Troya y es el que luego llega a fundar Roma, ¿vale? Por supuesto, podemos decir qué historicidad tiene eso. En este caso, este mito estaría entre el mito como alegoría y leyenda, es decir, con una base histórica. No sabemos si existió Dido o no, Eneas, pues evidentemente. Lo que sí que existió, ¿de acuerdo?, es esa fundación por parte de los fenicios de Cartago, y ese Cartago, de acuerdo, como un modelo étnico diferente al romano, que se encuentran con Eneas y Dido, y bueno, parece, ¿no?, que Dido, luego cuando se va Eneas, bueno, pues se sube en una pira y ella se suicida y se quema, ¿no? ¿Qué nos estarían contando? Por supuesto, hay una base histórica de dos modelos, ¿vale? Dos modelos históricos del Mediterráneo. Uno, que es el romano, basado en la política, digamos, en un estado político, y en el otro estaría Dido, en pues, una forma de organización más étnica. Que existieran, pues a mí me encantaría, ¿no? Si existiera Dido o Elisa, que es lo mismo, bueno, Dido o Elisa. Elisa, sí, pero me encanta, sí, me es encanta. lo mismo. Sí. Pero en el caso de, ¿qué podemos ver ahí? Ahí pues sí que podemos ver, bueno, pues eso, la fundación fenicia y sobre todo el relato romano posterior para legitimar su presencia en el Mediterráneo oriental. Sí, sí. Exacto. Todo lo que sí que se puede historiar, Beatriz, lo que sí que podemos historiar es el uso de Dido y Eneas, que es absolutamente precioso, precioso. Como un mito fundacional. Pues bueno, doctor Ricardo, no me resta sino las gracias infinitas por todo lo que aprendemos de ese campo tan fascinante que es la historia antigua y de el modo como Ricardo nos hace llegar a nosotros acá sus valiosos conocimientos. Mil y mil gracias, doctor Ricardo. Nosotros esperamos poderlo tener en el próximo Festival Internacional de Historia. Si las probabilidades y las posibilidades se juntan, el año entrante en Villa de Leyva. Un agradecimiento también muy especial
a nuestros patrocinadores, el Club Metropolitan, el Centro Comercial El Ático en Villa de Leyva, la firma Cortázar Urdaneta y Compañía Abogados, Intraplas, Contein, Inversiones MDS, Estilo Ingeniería, Praxis Empresarial y el Foro de Presidentes. Mañana tendremos nuestro segundo día del festival con 3 franjas horarias, a las 10:30 de la mañana, a las 2:30 de la tarde y a las 5:30 de la tarde. Nos vemos pues mañana, los esperamos a las 10:30. Tenemos la alternativa de, ¿podrán los niños de hoy vivir más de 100 años? De acuerdo a los avances médicos, probablemente sin comer polvo de momia. Y también la historia del gran personaje del siglo XIX, Alberto Urdaneta, de mano de María Fernanda Urdaneta. Muchísimas gracias a todos y una buena noche en nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia.